Saludar al general Naranjo, fue nuestro vicepresidente, director de la policía y el mejor policía del mundo en su momento. Señor general Naranjo, bienvenido a la W y por favor disculpe pues lo que ha escuchado. Buenos días. Julio, un gusto saludarlo a usted, a todo el equipo, a su audiencia, y como diríamos en mi vida pasada, probablemente Ana se hace acreedora a una anotación en el folio de vida. ¿Eso es bueno o malo? Es que malo, Muy malo. Malo, Ana. Quedó en el folio de vida. General, usted que vivió todo ese proceso por dentro, que tiene las actas secretas, ¿recuerda cuál fue el momento en el que ustedes se dieron cuenta que sí era posible encontrar a Pablo Escobar? Pues la verdad, a esa conclusión se llega después de haber tenido que enfrentar por lo menos en 2 oportunidades lo que fue la más grave crisis del bloque de búsqueda en relación con la confianza de la ciudadanía alrededor de las capacidades institucionales. Comenzando el año 92, habían pasado 5 meses de la fuga de Pablo Escobar. Había una expectativa grande de que se capturara y no se había capturado, y por el contrario, el 92 inicia con una campaña terrorista realmente indiscriminada, produciendo cientos de víctimas a través de carros bombas. Fue un momento muy crítico. Y como ese se vivieron otros, pero ya al final, como en septiembre de el año en que muere Pablo Escobar, antes de ese 2 de diciembre del 93, sí se notaba ya que no solamente había una erosión que había degradado la capacidad del cartel, sino que había ya comienzos de un derrumbe de esa organización y en la propia mentalidad de Pablo Escobar. Pablo Escobar todo el tiempo en su vida criminal hizo gala de serenidad, era básicamente un calculador radical que tomaba decisiones radicales sobre su premisa plata o plomo, y ya en septiembre se empieza a notar a un Pablo Escobar que de distintas maneras expresaba, privada o públicamente en comunicados, que era irascible, reactivo, rabioso, y que decíamos bajo la óptica, digamos, de un criminólogo, cuando hay rabia, esa rabia enmascara un miedo. Y la verdad es que la violencia es resultado de un miedo que se incuba, se produce rabia y luego está el acto criminal violento. Pues Pablo Escobar dejó ver que tenía rabia y por lo tanto concluimos que por primera vez estaba sintiendo miedo. General, la tecnología de esa época evidentemente pues no era la de ahora. El libro, ¿cómo aborda las técnicas y estrategias que usaron ustedes en esa época para hallar a Escobar? Bueno, la verdad, el mérito de esa operación, que debo decir es una operación de localización tremendamente limpia en términos de inteligencia, lo tiene el capitán Martínez. Capitán Martínez, que a su vez era el hijo del coronel Hugo Martínez Poveda, comandante del bloque de búsqueda. Tristemente los dos ya no están entre nosotros. El capitán murió en un accidente de tránsito hace ya años y mi general falleció de muerte natural hace poco tiempo. Pero yo diría que es una dupleta, es un binomio, es un par de amigos, de compañeros, de padre e hijo que hacen la diferencia, y la hace Martínez, que logró adaptar tecnología que se nos había transferido con equipos Thomson de Francia, equipos norteamericanos y algunos desarrollos nacionales, básicamente unos radiogoniómetros, es decir, trianguladores, que estaban en capacidad en operaciones muy complejas de identificar la emisión de una comunicación. Eso hoy se hace, como usted dice, de manera bastante simple. La tecnología ha avanzado muchísimo. Y en el caso particular de Medellín, para la época, triangular comunicaciones en Medellín suponía una dificultad adicional. El Valle de Aburrá está rodeado de cordilleras y la resonancia entre cordilleras produce una distorsión en localización. Pero el capitán Martínez superó eso, realmente después de 6 meses de trabajar muy intensamente, haciendo pruebas, haciendo ensayos y adaptando la tecnología disponible que se nos había donado. ¿Qué papel jugó el señor presidente Gaviria en la operación final
para poder dar con el paradero de Pablo Escobar? Bueno, doctor Casas, digamos, especialmente para los jóvenes que no vivieron esa época, conviene recordar que el presidente Gaviria llega a ser elegido presidente después de la más grande tragedia política, después de Gaitán que hemos vivido, que fue el asesinato de Luis Carlos Galán. Cuando el presidente llega, hay un Estado frágil, hay una prepotencia del cartel de Medellín, hay apuestas desde la academia internacional, desde centros de pensamiento, que el país estaba próximo a transitar a una especie de Estado fallido. Y el presidente Gaviria, con pragmatismo, mantiene dos vías de acción contra el narcotráfico: las operaciones judiciales, militares, policiales, pero al mismo tiempo abre una puerta a una política de sometimiento que produce impacto realmente en los primeros meses del gobierno, cuando miembros de la familia Ochoa Vázquez, amigos, socios de Pablo Escobar, se presentan a las autoridades. Yo diría que ese primer momento marca un poco el rompimiento de la lealtad y la cohesión monolítica del cartel de Medellín, y se empieza a producir una fragmentación. Y a lo largo, para responder la pregunta en concreta de la persecución y de las operaciones desde julio del 2000, desde 1991 hasta diciembre del 93, el presidente Gaviria mantiene su serenidad, delega, digamos, la cuestión más operativa en su ministro de Defensa, y mantiene una serenidad y una calma que realmente facilitó de alguna manera que no hubiera crisis al interior de las fuerzas, y yo creo que lo que él refleja, digamos, el día de la muerte de Escobar es el alivio general que sentimos todos los colombianos, y que él, digamos, como primer responsable, después de haber aguantado tantos embates del cartel con acciones terroristas, no llega a celebrar, pero sí transmite un mensaje de confianza grande al país. Señor general, esta pregunta seguramente se la hará a usted todos los días cuando escucha una noticia. Se dio semejante golpe, se desmanteló el cartel del norte del Valle, se presionó hasta su entrega o muerte, se acabó con el cartel de Cali. Este libro, pues, nos enseña lo que significó la complejidad de acabar con el cartel de Medellín. Y hoy, 2024, general, seguimos en las mismas. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, y debo decir, Julio, digamos, también que el libro contiene un prólogo que abre, digamos, de manera, yo diría, profunda, y de esos interrogantes, plantea esas preguntas, y al final el epílogo que yo escribo es una reflexión sobre qué ha pasado después de 30 años. Y yo digo que es una moneda que tiene dos caras. En una cara, lo que pasó positivamente es que Colombia no terminó arrodillada a los carteles, no se convirtió en un narcoestado, y estos personajes se desvanecieron para dar lugar a una evolución de narcotraficantes que hoy son fragmentados, difusos, muchos de ellos invisibles, pero no son figuras de la vida nacional con pretensiones de la toma del poder nacional. Eso me parece positivo. La otra cara de la moneda es que después de 60, 70 años de política prohibicionista, ha crecido la producción de drogas, ha crecido el consumo, han crecido las muertes asociadas a sobredosis de drogas, ha crecido la violencia asociada al narcotráfico, ha crecido la corrupción, y en los últimos 10 años, no solamente en Colombia, sino en América Latina, ha empezado a crecer la ingobernabilidad democrática en microterritorios donde bandas armadas, grupos criminales tratan de ejercer gobernanza criminal. Cooptan autoridades locales, imponen las reglas, protegen las economías ilegales y ejercen control sobre el territorio. Ese panorama, yo digo, es suficientemente revelador como para que pensemos seriamente, como usted lo acaba de decir, Julio, que algo estamos haciendo mal.
y que algo deberíamos hacer para innovar con una visión distinta. Y sobre ese particular, yo quisiera destacar, digamos, Julio, de que usted me da esta oportunidad, lo siguiente: por primera vez en un documento de cooperación de lucha antidrogas entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno americano introduce el término holístico cuando dice que hay que darle un tratamiento a este problema con una proyección holística, es decir, mucho más integral, mucho más inclusiva, mucho más profunda, que considere, en mi opinión, las distintas áreas de esto: los derechos humanos, la salud pública, la economía, desde luego los temas de crimen y la gobernabilidad democrática. Pero me parece que hay un primer paso muy positivo de reconocimiento de que se necesita un enfoque que supere simplemente una estrategia prohibicionista. Señor. Usted me deja, digamos, hacer un comentario breve, pero me parece que es clave. Como ha sucedido, digamos, con su libro, que tan generosamente me permitió darles entrevista para el Señal de las Mil Batallas, como sucedió con el libro que publicamos hace un poco más de año y medio, Se Creían Intocables, y con los derechos de esos libros van a la Fundación Corazón Verde. Y la verdad, cada vez que un colombiano compra ese libro, está ayudando a la fundación, que a su vez contribuye a superar las dificultades que enfrentan las víctimas de la violencia, básicamente viudas y huérfanos de policías que han sido asesinados en servicio. Eso es totalmente cierto y doy fe porque me consta. Fuimos socios en una aventura en donde el general donó toda su parte de lo que correspondía del libro a sus policías. Bueno, y la otra parte fue para la Fundación Ellen Rigner de Casas. Y me pareció muy lindo, general, porque en su vida debe haber muchos policías que usted extraña, pero que se lo haya dedicado a estos dos policías, a Jaime Ramírez Gómez y Valdemar Franklin Quintero, pues tiene un mensaje. Valdemar fue asesinado el mismo día que Luis Carlos Galán, ¿no? Y anterior, tal vez. Yo creo que No, el mismo día, a las 6:30 de la mañana del 18 de agosto del 89. 89, sí.